Hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes de farándula y noticias del mundo del espectáculo. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un buen chismecito. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar uno de los salseos más comentados de la televisión turca, un drama que ha mantenido a todos pegados a las pantallas y a las redes sociales. Sí, hablamos de la relación, o mejor dicho, la no relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de esa química explosiva que tenían en la pantalla? Pues parece que fuera de ella las cosas no fueron tan miel sobre hojuelas. Y es que después de años de rumores, indirectas y silencios incómodos, finalmente tenemos una disculpa. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, parece haber recapacitado y ha ofrecido disculpas públicas a Demet Özdemir. Pero, ¿qué fue exactamente lo que le dijo? ¿Por qué tardó tanto en hacerlo? Y lo más importante, ¿aceptó Demet sus disculpas? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, déjenme recordarles que si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, con los romances, los dramas y los chismes más jugosos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme a descubrir todos los detalles de esta historia que tiene a todos hablando. Retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que catapultó a ambos a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto así que pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Los fans estaban enloquecidos, los medios especulaban y las redes sociales ardían con teorías sobre su posible relación. Era la pareja del momento, la fantasía hecha realidad para miles de espectadores que veían en ellos algo más que compañeros de trabajo. La conexión que transmitían en cada escena era palpable, cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía gritar a los cuatro vientos que su amor trascendía la ficción. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nada. Mantenían un silencio cómplice que alimentaba aún más las especulaciones. Se convirtieron en maestros del arte de la ambigüedad, dejando que el público interpretara a su antojo cada gesto, cada comentario, cada aparición pública. Los paparazzi los seguían a sol y sombra, buscando la foto que confirmara el romance, la imagen que valdría oro y que desataría la locura entre sus seguidores. Pero ellos, astutos y experimentados, lograban evadir a la prensa y mantener su vida privada lejos de los focos. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a enfriarse. Después de Erkenci, ambos tomaron caminos separados y, aunque coincidieron en algunos eventos públicos, su interacción era fría y distante. Los rumores de un romance se desvanecieron, pero en su lugar surgieron otros, rumores de una mala relación, de una fuerte discusión e incluso, de una enemistad. Aquella llama que parecía encenderse con tanta fuerza se fue apagando lentamente, dejando tras de sí un vacío y una gran interrogante, ¿qué había pasado realmente entre ellos? Los fans, desconcertados y decepcionados, intentaban encontrar respuestas en cada movimiento, en cada declaración, en cada entrevista de sus ídolos. Crearon foros de discusión, analizaron cada detalle de sus vidas, buscaron pistas en sus redes sociales, pero la verdad seguía siendo esquiva. La magia se había roto, el encanto se había desvanecido, y la pareja perfecta se había convertido en un recuerdo lejano. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho durante años. Y aunque nunca tuvimos una respuesta clara, algunos incidentes y declaraciones dejaron entrever que la relación entre Can y Demet no había terminado de la mejor manera. Se hablaba de egos chocando, de diferencias irreconciliables y, sobre todo, de comentarios desafortunados por parte de Can Yaman que habrían ofendido profundamente a Demet Özdemir. Se rumoreaba que Can, en un intento por defender su imagen de galán irresistible, había hecho comentarios sexistas y despectivos sobre las actrices con las que trabajaba, incluyendo a Demet. Se decía que había minimizado su talento y su trabajo, reduciéndola a un simple objeto de deseo. Estas declaraciones, que nunca fueron confirmadas oficialmente, generaron una gran polémica y desataron la furia de los fans de Demet, quienes no dudaron en criticar duramente a Can en las redes sociales. Además, se especulaba que la presión mediática y la constante persecución de los paparazzi habían afectado negativamente la relación entre ambos.
La falta de privacidad y la imposibilidad de vivir su romance de manera normal habían generado tensiones y conflictos que terminaron por desgastar el vínculo que los unía. Y es aquí donde llegamos al meollo del asunto, las disculpas. Después de años de silencio, Can Yaman decidió romper el hielo y ofrecer disculpas públicas a Demet Özdemir. ¿Qué lo motivó a hacerlo? Algunos dicen que fue una estrategia de relaciones públicas, otros que fue un sincero arrepentimiento. Lo cierto es que, independientemente de sus motivos, Can finalmente reconoció que se había equivocado y que sus palabras habían herido a Demet. La decisión de Can de pedir disculpas públicas sorprendió a muchos. Algunos lo vieron como un acto de valentía y humildad, mientras que otros lo consideraron una simple maniobra para mejorar su imagen pública. Sin embargo, lo que nadie podía negar es que este gesto había reabierto una herida que parecía cicatrizada y había vuelto a poner en el centro de la atención mediática la relación entre Can y Demet. Pero, ¿qué fue exactamente lo que le dijo? Las disculpas de Can Yaman fueron sutiles pero contundentes. En una entrevista reciente, el actor declaró que lamentaba profundamente cualquier comentario o acción que pudiera haber ofendido a Demet. Reconoció que en su momento no había sabido manejar la presión mediática y que sus palabras habían sido malinterpretadas. Afirmó que siempre había tenido un gran respeto por Demet como persona y como profesional, y que le deseaba lo mejor en su carrera y en su vida personal. En esencia, Can Yaman se disculpó por haber sido inmaduro, por no haber sabido manejar la situación y por haber dicho cosas que no debía haber dicho. Reconoció que había cometido errores y que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por sus actos. Sus palabras, aunque escuetas, transmitían un sentimiento de arrepentimiento y un deseo de enmendar el pasado. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿aceptó Demet Özdemir las disculpas de Can Yaman? Hasta el momento, Demet no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema, lo cual ha generado aún más especulaciones. Algunos dicen que Demet está considerando seriamente las disculpas de Can y que podría haber una reconciliación en el futuro. Otros, en cambio, creen que Demet no está dispuesta a perdonar a Can y que prefiere mantener la distancia. El silencio de Demet ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una señal de que aún está dolida y que necesita tiempo para procesar las disculpas de Can. Otros creen que Demet simplemente no quiere revivir el pasado y prefiere seguir adelante con su vida. Y otros, más optimistas, piensan que Demet está evaluando la situación y que podría estar dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can. Lo cierto es que solo Demet Özdemir sabe lo que realmente siente y lo que piensa hacer al respecto. Lo que sí podemos decir es que las disculpas de Can Yaman han abierto un nuevo capítulo en esta historia y que han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. La expectación es máxima y todos esperan con impaciencia la respuesta de Demet, que podría cambiar el rumbo de esta novela turca. Y es que, más allá de los chismes y las especulaciones, esta historia nos enseña una valiosa lección sobre la importancia del perdón, de la humildad y de la responsabilidad por nuestros actos. Todos cometemos errores, todos decimos cosas que no debemos decir, pero lo importante es reconocer nuestros errores, pedir perdón y tratar de enmendarlos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, solo el tiempo dirá si habrá una reconciliación o si esta historia quedará como un recuerdo agridulce en sus vidas. Lo que sí es seguro es que su historia ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo y que seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo. Su romance, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y su drama, aunque doloroso, nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, el perdón y la importancia de asumir la responsabilidad por nuestros actos. En resumen, hoy analizamos el drama entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de una mala relación. Desglosamos las recientes disculpas públicas de Can a Demet, explicando el contenido de sus palabras y la razón detrás de ellas, así como la falta de respuesta de Demet hasta el momento. Concluimos que esta historia nos enseña la importancia del perdón y la responsabilidad por nuestros actos. Y bien, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet debería perdonar a Can? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí.
Recuerden que si les gustó no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y recuerden, la vida es como una serie de televisión, llena de drama, de comedia, de romance y de giros inesperados. Así que disfruten cada capítulo, aprendan de sus errores y nunca pierdan la esperanza de un final feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.